¿No puede usted enfrentarse a ello? Janet espera que su miedo se disipe. Proyectaba siempre volver a la universidad cuando sus hijos asistieran a la escuela, pero ahora advierte que han transcurrido 4 años desde que el menor empezó la primaria. Desde entonces han surgido nuevas excusas. Quiero estar aquí cuando los niños vuelvan de la escuela. En realidad, no necesitamos ese dinero. Mi marido se sentiría abandonado. Aunque es cierto que habría que elaborar determinada logística, ese no es el motivo de su vacilación. En realidad, su marido está dispuesto a ayudarla de todas las formas posibles. Le preocupa la inquietud de su esposa y la alienta a menudo a que realice el sueño de toda su vida de ser diseñadora de modas. Cada vez que Janet piensa en telefonear a la universidad local para concretar una entrevista, algo la detiene. Cuando no esté tan asustada, llamaré. Cuando me sienta algo mejor, telefonearé. Lo más probable es que tenga que esperar mucho tiempo. El problema reside en que su mente está muy confusa. La lógica que usa automáticamente la programa para el fracaso. Nunca quebrará la barrera del miedo hasta que tenga conciencia de su defectuoso razonamiento. Simplemente no ve lo que es evidente para los demás. Eso tampoco me sucedió a mí hasta que me vi forzada a ello. Antes de mi divorcio parecía más bien una niña. Dejaba que mi marido asumiera todos los aspectos prácticos de mi vida. Después de mi divorcio no tuve otra alternativa que hacer las cosas por mi cuenta. Pequeñeces tales como reparar yo misma la aspiradora me causaban una enorme satisfacción. La primera noche que invité gente a cenar a casa fue algo así como un salto monumental. El día que compré billetes para mi primer viaje sin un hombre fue una ocasión memorable. Cuando empecé a hacer cosas por mi cuenta, empecé también a saborear la delicia que implica una naciente confianza en mí misma. Aquello no era del todo cómodo. En realidad, muchas de esas cosas eran muy incómodas. Me sentí como se siente un niño cuando empieza a caminar y se cae a menudo. Pero, con cada paso, me sentía un poco más segura de mi capacidad de controlar mi vida. Cuando creció mi confianza en mí misma, esperé que el miedo desapareciera, pero cada vez que me arriesgaba a aventurarme en un territorio nuevo, me sentía asustada e insegura de mí misma. Bueno, me dije, simplemente quédate donde estás. Seguramente el miedo desaparecerá. Pero no desapareció. Un día se encendió una luz en mi cerebro cuando descubrí de pronto la verdad siguiente. Verdad 1. El miedo nunca desaparecerá mientras yo siga creciendo. Mientras yo siguiera internándome en el mundo, poniéndome en tensión mis facultades, corriendo nuevos riesgos al realizar mis sueños, experimentaría miedo. ¡Qué revelación! Como Janet, como tantas lectoras de este libro, yo había crecido esperando que el miedo desapareciera antes de correr ningún riesgo. Cuando yo no sienta ningún miedo, entonces, durante la mayor parte de mi vida, yo había jugado al entonces, ¿cuándo? Y ese juego nunca dio resultado. Tampoco en este punto es probable que usted salte de alegría. Sé que esta revelación no es precisamente la que usted quería oír. Si sus reacciones son similares a las de mis alumnos, confiaba seguramente en que mis palabras de sabiduría disiparían milagrosamente sus temores. Lamento decir que esto no funciona así, pero antes de sentirse decepcionado, considero un alivio el hecho de que no haga falta trabajar tanto para librarse del miedo. No desaparecerá. No se preocupe. Cuando usted fortalezca su confianza en sí mismo con los ejercicios aquí sugeridos, su relación con el miedo se modificará de forma espectacular. Poco después de haber descubierto la primera verdad, hice otro importante descubrimiento que contribuyó muchísimo a mi crecimiento.
Verdad 2. La única manera de liberarse del miedo a hacer algo es hacerlo. Esto parece contradecir a la primera verdad, pero no es así. El miedo a situaciones especiales desapareció cuando los afronté finalmente. El hacerlo viene antes de que desaparezca el miedo. Puedo ilustrar esto narrando mi primera experiencia cuando estudiaba para mi doctorado. Mi edad no era mucho mayor que las de mis actuales alumnos y enseñaba una asignatura en la que mi experiencia era dudosa, la psicología del envejecimiento. Esperé el primer periodo lectivo con un temor enorme. Durante los 3 días anteriores a la clase, mi estómago parecía estar sobre una montaña rusa. Me había preparado durante 8 horas para una sola hora de clase. Tenía escrito a mano suficiente material para 11 disertaciones. Nada de esto disipaba mi miedo. Cuando llegó finalmente el primer día de clases, tuve una sensación tan horrible como si me mandaran a la guillotina. Cuando me encontré ante mis alumnos, sentí que mi corazón martilleaba y me temblaban las rodillas. No sé cómo conseguí pasar ese periodo de clases esperando intranquila que llegase el segundo y la semana siguiente. A Dios gracias, las cosas marcharon mejor la vez siguiente. De lo contrario, yo habría abandonado la enseñanza para siempre. Empecé a familiarizarme con los rostros del aula y relacioné algunos de los nombres con los rostros. La tercera clase fue mejor que la segunda. Ya entonces empecé a relajarme y a entrar en la corriente de los alumnos. En nuestra sexta sesión, yo esperaba con impaciencia el momento de enfrentarme con mi curso. La interacción con mis alumnos era estimulante y excitante. Un día, cuando me acercaba al aula antes tan temida, me di cuenta de que ya no tenía miedo. Mi miedo se había convertido en una grata expectativa. Tuve que impartir muchas clases distintas antes de sentirme cómoda al entrar a mi curso sin voluminosas notas. Pero llegó un día en que solo disponía de un esbozo de una página de lo que me proponía abarcar en ese periodo. Comprendí hasta dónde había llegado. Sentí el miedo y lo hice a pesar de todo. Las consecuencias es que me libré del miedo a enseñar. Pero cuando llevé mi enseñanza al sector de la TV, volví a sentir miedo, hasta que mi hágalo de todos modos fue lo bastante habitual para eliminar mi temor a aparecer en televisión. Así fueron las cosas. Además, otro aspecto del juego, entonces cuando, que yo acostumbraba a jugar, tenía que ver con la autoestima. Cuando me sienta mejor conmigo misma, lo haré. Esta es otra perogrullada. Yo pensaba sin cesar que, si podía mejorar de alguna forma la imagen de mí misma, el miedo desaparecería y podría empezar a realizar cosas. Pero no sabía con exactitud cómo mejorar mi imagen de mí misma. Quizás fuera solo un problema de experiencia, de aprendizaje o simplemente de esperar un milagro que me hiciera sentir maravillosamente. En realidad hasta me compré un cinturón con la leyenda "Soy sensacional", confiando en que, por osmosis, recibiría el mensaje. Quizás todas esas cosas ayudarán un poco, por lo que... Quizás todas esas cosas ayudarán un poco. Por lo que significó realmente una diferencia fue la sensación. Quizás todas esas cosas ayudarán un poco, pero lo que significó realmente una diferencia fue la sensación de realización que experimenté al vencer el miedo y al hacer cosas por mi cuenta y bajo mi responsabilidad. Finalmente se hizo clara la verdad 3. La única manera de sentirme mejor es hacerlo. El hacerlo aparece antes de que uno se sienta mejor. Cuando se ponen los medios para que suceda algo,
no solo se disipa el miedo, sino que se obtiene un gran premio por añadidura. Se progresa mucho en el cambio de la fe en uno mismo. Cabe predecir, sin embargo, que cuando uno ha dominado finalmente algo y se ha liberado del miedo, se siente tan bien que decide que quiere realizar algo más y adivinen qué pasa. El miedo reaparece cuando uno se dispone a afrontar el nuevo desafío. Durante los talleres y seminarios a que asistí en las primeras etapas de mi enfrentamiento con el miedo, me alivió descubrir algo que me hizo sentir infinitamente mejor. Verdad 4. No solo yo siento miedo cuando piso terreno desconocido. Lo mismo les ocurre a todos los demás. Me dije, ¿quieres darme a entender que todas aquellas personas a las cuales has estado envidiando porque no tenían miedo a emprender algo, han tenido en realidad miedo? ¿Por qué no me lo dijo alguien? Creo que nunca me lo pregunté. Estaba segura de ser la única persona que se sentía tan mal. Aliviaba tanto advertir que yo no era la única que sufría. A partir de ese momento el resto del mundo me hacía compañía. Recuerdo un artículo periodístico que leí hace años y que se refería a Ed Koch, el aparentemente intrépido alcalde de Nueva York. Ese artículo contaba que Koch había tenido que aprender a bailar un sencillo baile con una compañía que realizaba un show de Broadway para una grabación de publicidad. Costaba creerlo. Un hombre que había enfrentado a menudo a multitudes, que había tomado decisiones difíciles que influían sobre millones de vidas, que se había presentado en público en su carrera para llegar a alcalde, tenía miedo a aprender un simple baile. Si uno tiene conciencia de las verdades del miedo, no le puede sorprender el miedo del alcalde. El baile era una actividad que le ponía a prueba desde un sentido nuevo y desde luego se sintió asustado. Cuando practicó y dominó su confianza en sí mismo, podía poner otra pluma en su sombrero, por así decirlo. Tal es, simplemente, la forma en que eso funciona para todos nosotros, dado que todos somos seres humanos, compartimos los mismos sentimientos. El miedo no es una excepción. Muchas historias análogas a las del alcalde Koch aparecen en los periódicos, las revistas, los libros y la televisión. Hasta que usted esté en contacto con las verdades del miedo, oirá hablar de esas historias y las leerá y verá y no advertirá los principios subyacentes que operan. Usted hasta puede relacionar las experiencias de otros, sobre todo de las celebridades, con su vida. Hasta podrá creer que tienen suerte porque no temen situarse ahí. No hay tal cosa. Han tenido que vencer una enorme cantidad de miedo para llegar a donde están hoy y siguen empujando. Los que han afrontado con éxito el miedo durante toda su vida parecen haber sabido, consciente o inconscientemente, el mensaje de este libro. Usted debe sentir miedo y hacerlo de todos modos. Un amigo mío de mucho éxito, un hombre de los que se hace a sí mismo, que no permitió que nada se interpusiera en su camino, meditó sobre el título de mi curso, asintió y dijo: sí, así es como he vivido siempre mi vida, sin advertir conscientemente que eso es lo que he estado haciendo. No recuerdo no haber tenido miedo, pero nunca permití que el miedo me impidiera correr los riesgos necesarios para conseguir lo que quería. Simplemente seguí adelante e hice lo que tenía que hacer para que mis ideas se materializaran a pesar del miedo. Si usted no ha tenido éxito al afrontar el miedo, es probable que nunca haya comprendido las verdades del miedo y que haya interpretado el temor como una señal para retroceder más que como una luz verde para avanzar. ¿Ha tenido tendencia a jugar esos juegos de ¿cuándo entonces?, que ya he mencionado? Lo único que uno debe de hacer para hallar una salida de la cárcel que se ha impuesto a sí mismo es reeducar sus pensamientos. Un primer paso en ese readiestramiento, es decir,
las verdades del miedo por lo menos 10 veces diarias durante el mes siguiente. Como usted no tardará en descubrir, ese nuevo adiestramiento exige una repetición constante. No basta con conocer las verdades del miedo. Hay que seguir cultivándolas hasta que se conviertan en una parte de nuestro ser, hasta que se invierta su conducta y avance hacia los objetivos deseados, en vez de retirarse. Por ahora confíe simplemente en sí mismo y repita las verdades del miedo muchas veces. Con todo, antes de que usted empiece, me gustaría que agregara una verdad del miedo muy importante a la lista. Usted puede haberse estado preguntando, ¿por qué he de pasar por todas las incomodidades que implica correr esos riesgos? ¿Por qué no he de seguir viviendo simplemente mi vida como hasta ahora? Mi respuesta a esa pregunta quizás le parezca sorprendente. Verdad 5. Vencer el miedo asusta menos que convivir con el miedo subconsciente, que proviene de un sentimiento de impotencia. Vuelva a leer esto. Sé que de entrada cuesta comprenderlo. Significa que, por seguro que uno se sienta en el pequeño capullo que se ha construido, vive, consciente o inconscientemente, con el miedo de que llegará eventualmente el día del ajuste de cuentas. Cuanto más impotente nos sentimos, más fuerte es la corriente subterránea de temor que proviene del hecho de saber que hay en la vida situaciones sobre las cuales uno no tiene control, como la muerte de una esposa o la pérdida de un empleo. Nos obsesionan las catástrofes posibles. ¿Y qué pasaría si? El miedo impregna nuestras vidas. Tal es la inferencia irónica de la quinta verdad del miedo. La gente que se niega a correr riesgos vive con una sensación de temor mucho más seria que la que experimentaría si afrontara los riesgos necesarios para hacerla menos impotente. Solo que no lo sabe. Por dar un ejemplo de lo antedicho, con el caso de Janice, una ama de casa de edad madura que planificó su vida en forma tal que pudiera evitar la mayor parte de los riesgos. Janice se casó con un empresario de éxito que controló la vida de ambos. Ella dejó que persistiera esa situación porque le resultaba más cómodo no hacerlo ella misma. Pero el refrán dice, la vida es lo que nos sucede cuando hemos hecho nuestros planes. A los 53 años de edad, su marido Dick tuvo un ataque que le dejó parcialmente incapacitado. Antes se ocupaban totalmente de ella y ahora era ella quien tenía que cuidar de alguien más. La transición no era fácil. Después de haber luchado con la ira que le causó pensar, ¿por qué me ha sucedido esto a mí?, estaba ahora a cargo de proveer lo que hacía falta para que ella y su esposo sobrevivieran. Casi mecánicamente hizo lo necesario para aprender a manejar los negocios de su marido, tomando decisiones con respecto a su salud y despertando por las mañanas con la certeza de que todo estaba en sus manos. Poco después, aquel embaramiento la abandonó. La niebla se disipó y descubrió un profundo sentimiento de paz que nunca antes había experimentado. Empezó a comprender el pesado precio que había pagado para que cuidaran de ella. Antes del ataque de su marido, el cerebro de Janice había estado impregnado con la frase ¿qué pasaría si? Siempre le preocupaba el futuro, nunca le inquietaba su presente. Había vivido con un permanente temor subyacente. Dios mío, ¿y si le sucediera algo a él? A menudo les había hecho notar a sus amigos, espero morir antes que él. No podría vivir sin él. Y pensaba que no podría, lo cual es una manera muy poco satisfactoria de caminar por la vida. Todo esto cambió cuando halló las fuerzas necesarias que no creía tener. Ahora, ¿sabe cuál es la respuesta a su pregunta ¿qué pasaría si? Esa respuesta es, lo afrontaré. Janice
nunca se había dado cuenta de que vivía con un constante terror y ahora ese terror ya no existía. Los nuevos miedos nada eran comparados con los antiguos que afectaban a la supervivencia de ambos. Ahora su marido se había repuesto lo suficiente para que ambos llevaran una vida satisfactoria. También él se ha enfrentado a uno de sus más grandes miedos, el temor a quedar inválido. Obtuvo la respuesta a su pregunta, ¿qué pasaría si? La cual era también, puedo afrontarlo. Ambos lo afrontaron muy bien. En realidad, con esa experiencia descubrieron el verdadero significado del amor. A estas alturas, usted tiene ya todos los datos. No podemos eludir el miedo, solo podemos convertirlo en un compañero que nos acompaña en todas nuestras emocionantes aventuras. No es un ancla que nos tiene sujetos a un lugar. Algunas personas me han dicho que nunca han sentido miedo, pero cuando los interrogo más a fondo, revelan que solo se trata de una diferencia semántica. Sí, se sienten a veces nerviosos o ansiosas. Simplemente nunca han clasificado eso como un miedo. Que yo sepa, todos tenemos miedo cuando avanzamos por la vida. Es muy posible que haya en el mundo almas desarrolladas que nunca sientan miedo, y yo no me haya encontrado con ellas. Si las encuentro, prometo convertirme en su ávida alumna y comunicarle a usted todos los secretos. En algún nivel muy profundo, sé que no hay nada que temer. Es el nivel de la superficie el que necesita esa convicción. En el interín he aprendido a sentir miedo y a hacerlo de todos modos. Cuando hago algo, tanto da si siento miedo o no. Mi vida funcionará de todas maneras como la de usted. 5 verdades sobre el miedo. 1. El miedo nunca desaparecerá mientras yo siga creciendo. 2. La única manera de liberarse del miedo a hacer algo es hacerlo. 3. La única manera de sentirme mejor es hacerlo. 4. No solo yo siento miedo cuando piso terreno desconocido, lo mismo les ocurre a todos los demás. 5. Vencer el miedo asusta menos que vivir con el miedo subconsciente que proviene de una sensación de impotencia.